Bueno, ¿qué pasa entonces en esta noche del Espíritu? La luz y sabiduría de esta contemplación es muy clara y pura, y el alma en que ella embiste está oscura e impura. De aquí es que pena mucho el alma recibiéndola en sí, como cuando los ojos están de mal humor, impuros y enfermos. Del embestimiento de la clara luz reciben pena, y esta pena en el alma, a causa de su impureza, es inmensa, cuando de veras es embestida de esta divina luz, porque embistiendo en el alma esta luz pura, a fin de expeler la impureza del alma, se siente el alma tan impura y miserable, que le parece estar Dios contra ella y que ella está hecha contraria a Dios, lo cual es de tanto sentimiento y pena para el alma, porque le parece aquí que la ha arrojado Dios. Esta contrariedad entre Dios y el alma tiene un fundamento que es una asimilación de la persona al estado general del mundo, que es el del pecado original. El pecado original provoca una separación radical de la humanidad respecto de Dios. La acción de la gracia divina vence esa contrariedad. Nos dice San Pablo en la carta a los Romanos que Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores. O sea, la iniciativa del amor divino es la única que cambia este estado de la humanidad. Y algo semejante pasa en el individuo, personalmente considerado. Es el amor de Dios el que vence el estado general de la persona. Y la persona, como a causa de esta luz se conoce más a sí misma, se da cuenta de que es impotente para cambiar este estado. Entonces tiene aquí mayor conciencia de su propia impotencia. Sin la acción de la gracia, este estado no puede cambiar. Y como todavía la persona no ve la omnipotencia de Dios, no la experimenta, no se da cuenta de que Dios lo puede cambiar. Esto si se confía perfectamente a la acción divina. Por eso todavía percibe esta lejanía de Dios, que es muy grande. Aquí actúa más perfectamente lo que habíamos visto al principio, descrito en la subida del Monte Carmelo, porque se comienzan a captar los atributos divinos, no en sí mismos directamente, sino en sus efectos, pero en sus efectos vistos de una manera sobrenatural, de una manera más profunda. La omnipotencia de Dios se ve, en cierto modo, a través de la impotencia de la criatura, etc. No es solamente que se ve que es Dios la fuente de todas las perfecciones, sino que se empieza a captar algo más, que es como el principio de la contemplación sobrenatural. Porque viendo el alma claramente aquí por medio de esta pura luz, aunque oscura su impureza, conoce claro que no es digna de Dios ni de criatura alguna. Y lo que más le pena es que piensa que nunca lo será y que ya se le acabaron los bienes. Esto le causa la profunda inmersión que tiene en la mente el conocimiento y sentimiento de sus males y miserias, porque aquí se las muestra todas al ojo esta divina y oscura luz, y que vea claro cómo de suyo no podrá tener ya otra cosa. Bueno,
Aquí el alma se acerca a la eternidad y como lo eterno es estable, permanece para siempre, los sentimientos espirituales tienen como acompañamiento una especie de conciencia de eternidad. Entonces, cuando el sentimiento es positivo, parece que el gozo dura para siempre. Cuando el sentimiento es negativo, parece que el mal dura para siempre. Y esto se acentúa cada vez más. Lo positivo parece eterno, lo negativo también parece eterno, porque es más espiritual. Entonces, más despojado de la mutabilidad de las cosas materiales. Más semejante a lo propio de Dios. La segunda manera en que pena aquí el alma es a causa de su flaqueza natural, moral y espiritual. Porque como esta divina contemplación embiste en el alma con alguna fuerza, al fin de la ir fortaleciendo y domando, de tal manera pena en su flaqueza, que poco menos desfallece. Particularmente algunas veces, cuando con alguna más fuerza embiste, porque el sentido y espíritu, así como si estuviese debajo de una inmensa y oscura carga, está penando y agonizando tanto, que tomaría por alivio y partido el morir. Lo cual, habiendo experimentado el profeta Job, decía: no quiero que trate conmigo con mucha fortaleza, porque no me oprima con el peso de su grandeza. La persona, en cierta manera, vería la muerte como una opresión. Para captar adecuadamente esto hay que tener la perspectiva sobrenatural. Frank, por ejemplo, que no era cristiano, tiene un texto donde muestra el análisis de una carmelita que conocía a San Juan de la Cruz, tenía esta experiencia. La carmelita decía que él se quería morir. Y Frank prácticamente dice que estaba psicótica y le daba remedios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No tenía el principio de interpretación adecuado para esta experiencia espiritual, que supera lo natural y que tiene un fundamento solamente espiritual, porque requiere la comprensión de este tipo de experiencia espiritual que tiene una causa sobrenatural. En la fuerza de esta opresión y peso se siente el alma tan ajena de ser favorecida, que le parece, y así es, que aun cuando en lo que solía hallar algún arrimo se acabó con lo demás, y que no hay quien se compadezca de ella. Es decir, la persona se siente incomprendida porque entiende que los otros no tienen la misma experiencia espiritual, y es verdad, y que así no pueden darse cuenta de lo que le pasa. A cuyo propósito dice también Job: compadeceos de mí, a lo menos vosotros mis amigos, porque me ha tocado la mano del Señor. Cosa de grande maravilla y lástima, que sea aquí tanta la flaqueza e impureza del alma, que siendo la mano de Dios de suyo tan blanda y suave, la sienta el alma aquí tan grave y contraria, con no cargar ni asentar, sino solamente tocando. Y eso misericordiosamente, pues lo hace a fin de hacer mercedes al alma y no de castigarla. Aquí siente la mano de Dios. Bueno, aquí comienza un tema importante. Es parte de la experiencia espiritual que es por contacto directo con Dios. Por eso se habla de los sentidos espirituales. No porque acá intervenga un conocimiento con órgano corporal, sino porque se trata de una experiencia directa, cosa que no tiene el conocimiento normal abstractivo. El conocimiento por abstracción no es directa captación de la esencia de una cosa.
como existe en su particularidad, porque lo abstracto es universal y la cosa es particular, determinada. En cambio aquí hay un conocimiento directo, que no puede ser sino sobrenatural, especialmente cuando se trata de captar la misma sustancia de Dios, o el ser de Dios en concreto, que es el ser de las personas, los tres que subsisten. Esto no puede ser a modo abstractivo, puede ser solamente a modo directo, pero eso no es connatural al entendimiento humano. Por eso en esta vida no se puede ver la esencia de Dios. Sin embargo, puede comenzar el conocimiento de la esencia de Dios de dos maneras: por la fe y por el don de sabiduría del Espíritu Santo, que completa la fe. Dijimos que en la fe nos asimilamos subjetivamente al Verbo, y por el don de sabiduría nos asimilamos al Espíritu Santo. El conocimiento de Dios requiere las dos asimilaciones. Por eso el crecimiento en la fe va acompañado por el crecimiento de los dones del Espíritu Santo. Porque por otra parte el crecimiento en la fe no se da sin la gracia. No hay crecimiento en la fe si la fe es solamente informe. Entonces, cuando está la gracia está la caridad, cuando está la caridad están los dones del Espíritu Santo. Hay un contacto con Dios. Por eso se habla de sentidos espirituales, porque los sentidos conocen directamente, no por el intermedio de una especie abstracta, como la inteligencia cuando conoce la esencia de las cosas naturales. Aquí se siente la mano de Dios, que es una expresión que ya está en el Antiguo Testamento, la mano de Dios. En la llama de amor viva explica que la misma mano que aquí se siente como causante de un dolor o una herida, tiene un toque delicado. Eso significa que el camino espiritual ha avanzado. Podemos verlo en la llama de amor viva. Aquí también retoma el tema de la noche oscura. Me quedé un poco con la carmelita esta de Frank. Sí. Que se quería morir. Sí, y lo pone en su diario. Entonces él analiza el diario de la Carmelita. Morirse de amor, pero no morirse... Bueno, todavía no se quería morir de amor porque no había pasado la noche oscura del espíritu. Sí, pero estaba angustiada. Claro, estaba tan angustiada que le parecería mejor morirse, porque si se muere no siente la angustia. Lo cual tiene un fundamento racional, porque la angustia es tal en el hombre porque el hombre tiene materialidad. Tiene una raíz espiritual, pero tiene también un componente material. La angustia significa estrechez y es el símbolo de un estado incluso orgánico. Entonces, la persona que se siente muy mal busca un alivio, naturalmente. Santo Tomás dice que los afectos espirituales, cuando son muy intensos, pueden provocar un efecto corporal, porque el hombre es una unidad. Aunque de eso se sabe poco, porque la medicina es muy racionalista y no estudia eso. Y porque los psiquiatras, en vez de hacer psiquiatría, hacen psicología. Entonces empiezan a estudiar otras cosas que no son propiamente médicas. Pero sería muy útil que estudiaran esto. Entonces, Santo Tomás dice que los afectos intensos del espíritu pueden provocar un efecto corporal, sea por el lado del gozo, sea por el lado del dolor.
Uno puede morir de gozo espiritual, y de eso habla San Juan de la Cruz, cuando hay una conformidad perfecta con la acción del Espíritu Santo, etcétera. Pero puede morir también de pena. O sea, teóricamente es posible que un afecto espiritual sea tan intenso que produzca un desorden orgánico tal que se acabe la unión con el alma. Ese es un estado elevadísimo. Bueno, puede ser un estado elevadísimo o puede ser un estado no elevado también, claro. Elevadísimo es, me imagino, si es esa pena, supongamos que esa carmelita tenía esa pena por la, no sé si por Dios, sino por la captación de su materialidad. Bueno, aquí es más bien por lo que cita Frank de esta carmelita, es más bien esta experiencia que está describiendo aquí San Juan de la Cruz, o sea, es la captación de la diferencia entre la santidad divina y la impureza del alma, por más que sea el alma de la carmelita que se dedicó toda la vida a la contemplación, ¿no? O sea, no era una persona pecadora que estaba en el mundo haciendo cualquier cosa, sino que era una persona que se dedicaba directamente y únicamente a la vida espiritual, y que siente esta desproporción entre la santidad divina y su estado espiritual, en la noche oscura del espíritu. Es lógico que una carmelita que lea a San Juan de la Cruz, por otra parte, a Santa Teresa, Santa Teresita, todos carmelitas, asimile esta forma de purificación espiritual de una manera muy semejante a la que describe San Juan de la Cruz, porque se trata de la misma forma de vida espiritual. Santa Teresa por lo general cuando escribe como que manifiesta constantemente este dolor, ¿no? Sí, bueno, en Santa Teresa hay que distinguir dos cosas. Una cosa es su camino de purificación espiritual, según la gracia, que corresponde a lo que dice aquí San Juan de la Cruz, estudiado teóricamente. Y otra cosa es su carisma psicológico, porque lo fundamental está dado por el crecimiento en la gracia. Pero, además de la gracia santificante, podemos tener carismas, que son gracias para los demás. Entonces, Santa Teresa claramente tenía un carisma, varios carismas tenía, el fundador, etcétera, pero además tenía un carisma psicológico, de descripción de sus estados interiores. Entonces, ahí hay que distinguir lo que corresponde a lo esencial de la obra de la gracia del carisma, que normalmente está conectado con habilidades naturales, con disposiciones naturales e incluso con disposiciones culturales, con ayudas externas, etc. Yo decía por esto de considerarse tan ruin, ¿no? Esa palabra ruin, como considerarse constantemente así que... Bueno, cuando se considera ruin, ahí aparece este estado. Sí, ¿sí? por eso. O por lo menos el recuerdo de este estado, porque cuando escribe la sexta, la séptima morada, parece haberla ya experimentado, pero después vuelve a hablar de esta condición ruina, etc. Porque también puede haber un adelanto carismático de un estado posterior. O sea, lo que la persona va a alcanzar al fin de la vida, cuando esté perfectamente purificada, porque Dios quiere, por algún motivo, usarlo para el bien de los otros, puede adelantarse también, pero de manera carismática. O sea, lo que en la evolución normal viene después, puede extraordinariamente pasar antes, por algún motivo, en la vida de una persona santa. Por ejemplo, de Santa Teresa, para poder escribirlo y que le sirva a los demás. Para este también. Claro. Aquí hay una diferencia. Pareciera que cuando escribe La llama de amor viva tuvo más experiencia que cuando escribe La noche oscura. Cuando habla de todos los estados de las distintas personas, pareciera que él experimentó todas las cosas sabidas y por haber. Tiene que haber tenido algún don especial para poder escribir eso. Bueno, tenía también, claro, tenía su experiencia y tenía un carisma. Por ejemplo,
el amor a la cruz, etcétera, que en él es muy particular, no es igual que en todos los santos. Es claro que en él hay un carisma para iluminar a toda la iglesia, porque los santos reflejan particularmente algún aspecto del ser y de la operación de Cristo, porque como Cristo es persona infinita y tiene la humanidad totalmente desarrollada por la gracia, ningún santo lo puede representar totalmente. Entonces, algunos representan un aspecto, otros, etcétera. Lo dice además el mismo San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, por lo menos hablando del aspecto cognoscitivo. Pero además San Juan de la Cruz era director espiritual y era superior, entonces tenía experiencia de los otros. Bueno, entonces estábamos diciendo que el tema de la mano, que toca pesadamente al principio, en la llama de amor vivo aparece de una manera gozosa o delicada. O cauterio suave, o regalada llaga, o mano blanda, o toque delicado, dice, que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado. La cual mano, según habemos dicho, es el piadoso y omnipotente Padre, la cual habemos de entender que pues es tan generosa y dadivosa cuanto poderosa y rica, ricas y poderosas dádivas da al alma cuando se abre para hacerla mercedes. Y así le llama mano blanda, que es como si dijera, oh mano, tanto más blanda para esta mi alma, que tocas asentando blandamente, cuanto si asentases algo pesada, hundirías todo el mundo. Pues de tu solo mirar la tierra se estremece, la gente se desatan y desfallecen y los montes se desmenuzan. Oh pues otra vez blanda mano, pues así como fuiste dura y rigurosa para Job, tocándole ásperamente, para mí eres tanto más amigable y suave que a él fuiste dura. Cuanto más amigable y graciosa y blandamente de asiento tocas en mi alma, porque tú haces morir y tú haces vivir, y no hay quien rehuya de tu mano. Mas tú, oh divina vida, nunca matas sino para dar vida, así como nunca llagas sino para sanar. Cuando castigas, levemente tocas, y eso basta para consumir el mundo. Pero cuando regalas, muy de propósito asientas, y así del regalo de tu dulzura no hay número. Llagásteme para sanarme, oh divina mano, y mataste en mí lo que me tenía muerta sin la vida de Dios, en que ahora me veo vivir. Y esto hiciste tú con la liberalidad de tu generosa gracia, de que usaste conmigo con el toque que me tocaste del resplandor de tu gloria y figura de su sustancia, que es tu unigénito Hijo, en el cual, siendo Él tu sabiduría, tocas fuertemente desde un fin hasta el otro fin. Y este unigénito Hijo tuyo, oh mano misericordiosa del Padre, es el toque delicado con que me tocaste en la fuerza de tu cauterio y me llegaste. Bueno, aquí el lenguaje es plenamente trinitario porque se trata de la experiencia de la Trinidad. Entonces, el Padre es la mano, es una mano omnipotente que puede tocar suavemente o pesadamente, porque sostiene todo el mundo. Al Padre se atribuye la creación. ¿Cómo toca el Padre? Toca con el Hijo.
cuando el Padre toca, reproduce lo que Él tiene en sí, que es el Hijo. Entonces, toca la persona, el alma de la persona, y pone en el alma al Hijo de Dios. El toque es el Hijo. O pues tú, toque delicado, Verbo Hijo de Dios, que por la delicadez de tu ser divino penetra sutilmente la sustancia de mi alma, y tocándola delicadamente en ti la absorbes toda en divinos modos de deleites y suavidades. Porque todas las cosas fueron hechas en el Verbo, como dice el Evangelio de San Juan. Entonces, el Verbo constituye desde adentro todas las cosas, por decir así, porque todas existen por las ideas que están en el Verbo de Dios. Y eso corresponde también a el alma, más aún, de un modo especial al alma. Oh aire delgado y delicado, di cómo tocas delgada y delicadamente, Verbo Hijo de Dios, siendo tan terrible y poderoso. Oh dichosa y mucho dichosa el alma, a quien tocares delgada y delicadamente, siendo tan terrible y poderoso. Di esto al mundo. Mas no lo quieras decir al mundo, porque no sabe de aire delgado y no te sentirá, porque no puede recibir ni te puede ver, sino aquellos, oh Dios mío y vida mía, verán y sentirán tu toque delgado, que enajenándose del mundo se pusieren en delgado, conviniendo delgado con delgado, y así te puedan sentir y gozar, a los cuales tanto más delgadamente tocas, cuanto por estar ya adelgazada y pulida y purificada la sustancia de su alma, enajenada de toda criatura y de todo rastro y de todo toque de ella, estás tú escondido morando muy de asiento en ella. Y en eso los escondes a ellos en el escondrijo de tu rostro, que es el verbo de la conturbación de los hombres. O sea, reconocer al verbo supone una gran sutileza, porque el verbo es el que está presente en todas las cosas desde adentro, y esa presencia no se puede reconocer sin ir a esa sutileza. Por eso Dionisio, en el libro de los nombres de Dios, decía que Dios no solamente es grande, sino también pequeño. Es sutil, está dentro de todas las cosas. Y ese es el verbo de Dios, que nadie puede reconocer si no recibe el toque del Padre, porque el verbo es el toque del Padre. Y eso es lo que les pasaba a los judíos en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, cuando discutían con Cristo, y Cristo les echa en cara que no lo reconocen, porque no tienen la sutileza suficiente para reconocerlo. Y como no lo reconocen a Él, tampoco reconocen al Padre. Él les dice, el Padre de ustedes no es el Padre, es el demonio. Le dice, el Padre es el diablo, vuestro Padre es el diablo. ¿Por qué? Porque no tienen la sutileza para sentir el toque que viene de la mano suave, o de la mano dura también, porque son rebeldes, son de dura cerviz, como sus padres, les dice Cristo, y no lo pueden reconocer. Aunque lo tienen delante, ven una figura humana y piensan que es una persona humana, como todos, pero no lo pueden reconocer como verbo de Dios. Es decir, como la persona divina que es. Para eso hace falta una gran sutileza que requiere primero recibir el toque de la mano, o sentir la mano, y primero sentirla de manera dura, podríamos decir, como la mano que cambia todo y que constituye todo. O pues, otra vez y muchas veces delicado toque, tanto más fuerte y poderoso cuanto más delicado.
Pues que con la fuerza de tu delicadez deshaces y apartes el alma de todos los demás toques de las cosas criadas, y la adjudicas y unes solo en ti, y tan delgado efecto y dejas en ella, que todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece grosero y bastardo, y le ofenda aún mirarle, y le sea pena y grave tormento tratarle y tocarle. Bueno, aquí hay una experiencia espiritual de separación del mundo, porque el mundo todavía no está totalmente transfigurado por la resurrección, por la acción de la gracia que abarca todas las cosas, y por eso, por más que el alma esté purificada y esté unida con Dios, el mundo está separado de Dios y percibe la diferencia. El mundo, como existe de hecho, es grosero comparado con la acción de la gracia, la presencia trinitaria de Dios a través de la gracia. Lo delicado es contrario a lo grosero, que quiere decir ancho, no sutil. Y es de saber que tanto más ancha y capaz es la cosa, cuanto más delgada es en sí, y tanto más difusa y comunicativa es, cuanto es más sutil y delicada. El verbo es inmensamente sutil y delicado, que es el toque que toca al alma. El alma es el vaso ancho y capaz por la delgadez y purificación grande que tiene en este estado, etcétera. Y después viene el Espíritu Santo, que sigue al toque del Padre. De este bien del alma a veces redunda en el cuerpo la unción del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos los miembros y huesos y médulas, no tan remisamente como comúnmente suele acaecer. Es decir, aquí está hablando de la última etapa de la vida espiritual. A eso fueron preparando muchos éxtasis, etcétera, en que la persona se une con Dios y tiene gozo espiritual. Pero ese gozo no es tan profundo como este último, que es un anticipo de la vida eterna. Por eso dice que a vida eterna sabe. Y toda deuda paga, porque aquí, incluso en esta vida, se comprende el sentido de todo el camino espiritual. Y también el sentido de toda la transformación dolorosa que hubo antes. Y por eso es como si este dolor desapareciera. No existe. ¿Y antes no se puede sentir eso? ¿Un poquito antes o por ejemplo? Bueno, siempre se siente de manera proporcional, pero no se siente todavía todo el dolor porque todavía no vino. O sea, toda la dificultad de la gran transformación que es la noche del espíritu, que es exactamente el camino inverso al del psicoanálisis, que vuelve para atrás. Porque aquí no interesa todo lo que pasó. Porque como es visto todo a la luz de la eternidad, existe solo lo eterno y lo contingente no existe más. Y de verdad no existe, porque lo único que existe es lo presente. Y lo presente es como una prolongación de lo eterno, como una manifestación de lo eterno. Lo futuro no. Lo futuro tampoco existe. Lo futuro está anticipado en lo presente. Bueno, de esto habla San Agustín en las Confesiones, el libro 10 de las Confesiones, que se refiere al tiempo, ¿no? O sea, todo lo que le pasó a la persona antes, bueno, puede tener alguna significación, pero en orden a lo presente. Normalmente escudriñar el pasado sirve más para perturbar que para comprender el presente.
Y lo mismo, anticipar el futuro de una manera sensitiva, imaginativa, afectiva, etcétera, también sirve para perturbar. Por eso dice el Evangelio que cada día tiene su propio afán. Entonces, ¿para qué vamos a agregar preocupaciones del futuro cuando ya tenemos bastantes ahora? Porque las preocupaciones no desaparecen hasta que no desaparece la vida terrenal. Pero por ejemplo, pensar en la vida eterna, ¿okay? Es pensar, para uno que está en el presente, es pensar en un futuro. O sea, ¿qué tipo de pensamiento, si está bien lo que estoy diciendo, qué tipo de pensamiento sería ese respecto al futuro que no sería imaginativo o sensitivo? Bueno, ese pensar en la vida eterna es adecuado cuando es una experiencia espiritual presente. Es decir, cuando el sujeto anticipa la vida eterna desde su momento presente, es decir, no como una preocupación externa, como un camino que debe recorrer él por afuera, a través de las cosas sensibles, a través del tiempo, moviéndose entre muchos sucesos, etcétera, como si eso fuera lo principal. Lo principal es que esa eternidad está ya anticipada por la gracia. Y ahí se funda la actitud de confianza, que es esperanza. O sea, una cosa es anticipar el futuro, como si todo dependiera de uno, y eso en el fondo causa más angustia. Otra cosa es anticipar el futuro fundándose en la presencia de Dios, y eso es la esperanza. En ese sentido, el Evangelio nos dice que no tenemos que preocuparnos por el futuro, o sea, por todo lo que va a pasar hasta que alcancemos la vida eterna. Porque esa anticipación es neurótica muchas veces. O sea, uno en el fondo puede pensar en todo lo que va a pasar para tratar de evitar los problemas, ¿no? Eso es lo que quiere excluir nuestro Señor en el Evangelio, impulsando a ver la eternidad ya presente. El reino de los cielos está entre vosotros, o en vosotros, según la traducción. Ahora, iba a decir, cuando el magnánimo imagina la obra, o va hacia una obra. Sí, pero justamente es magnánimo porque no se preocupa. O sea, o es liberal, como dice Aristóteles, el que usa el dinero no preocupándose demasiado, lo gasta y basta. Es una imagen muy lejana. Y el magnánimo no está pensando a ver cómo va a hacer todos los detalles, o qué van a decir los otros de lo que hace él, porque está seguro. Claro, el problema es que aquí la seguridad natural es absolutamente insuficiente, porque no se trata de una obra que depende de las fuerzas del sujeto y para la cual se siente seguro, porque llegar a esta vida divina es totalmente desproporcionado a cualquier persona humana. Y es ahí donde se basa esta actitud de esperanza. La esperanza tiene por objeto a Dios, poseído en la vida eterna. Y la esperanza es una virtud ya presente. O sea, conecta ahora con la vida eterna. Aquí ya hay una cierta percepción. Hay de una la vida percepción, eterna. sí. Por eso dice que a vida eterna sabe. O sea, el camino espiritual no hay que imaginarlo como un recorrido. No es un camino en el sentido temporal. Es un camino hacia adentro, como dice San Agustín, rede inte ipsum. In interiore homine habitat veritas. Por eso puede haber santos que se hicieron santos, o sea, llegar a este estado, en 30 años, o en 80 años, o en más años, como San Alfonso María de Ligorio. No interesa el desarrollo temporal. Los santos medievales vivían poco porque la vida era corta.
etc. No interesa el desarrollo temporal, porque la gracia es eterna por su origen. El que se sitúa, además, el que está preocupado por el tiempo, deja de preocuparse por la eternidad. Esa es la enseñanza permanente de Cristo en el Evangelio. Y que es en cierta manera lo inverso de lo que dice Heidegger. El ser es el tiempo. Y desde ahí reinterpreta todo. En Sein und Zeit. Lo que es cierto también que estos místicos, llamémoslo San Juan de la Cruz, viven en el tiempo, están acá. Claro, como dice él, viven mejor en el tiempo, porque cuando uno vive a la luz de la eternidad no pierde el tiempo, los otros pierden el tiempo. O lo ve bajo otra dimensión. O sea, preocupándose mucho por el tiempo se pierde el tiempo, eso es el problema. Perder el tiempo, ¿qué quiere decir? Hacer muchas cosas que no sirven. Como dice San Agustín, citado por Santo Tomás, magni passus extra viam. O sea, cuanto más uno camina, más se aleja del término. Pues se equivocó de camino. O sea, más cosas hace uno y tanto más se aleja del término. Junto con el toque del Hijo, decía, está el Espíritu Santo, que sigue al Hijo. Todas las potencias del hombre están elevadas por la unión con la Trinidad. Y la voluntad que antes amaba baja y muertamente solo con su afecto natural, ahora ya se ha trocado en vida de amor divino, porque ama altamente con afecto divino, movida por la fuerza del Espíritu Santo. Esto es canción segunda, número 34. Perdón, una cosa, ahí la voluntad ya deja, la voluntad es como que no quiere tener su propia voluntad, sino que ya se hace una con la voluntad de Dios. Sí, pero esa voluntad está al mismo tiempo fortificada, porque no es la disolución de la propia voluntad como si la naturaleza desapareciera. La unificación, que quiere decir la concordancia de la voluntad humana con la voluntad divina, hace que la voluntad humana sea mucho más fuerte y más libre, por lo tanto. Y la memoria, que de suyo percibía solo las figuras y fantasmas de las criaturas, es trocada por medio de esta unión a tener en la mente los años eternos que David dice en el Salmo. Ven los años eternos. ¿Qué quiere decir esto? Ver las criaturas a la luz de la eternidad, no verlas simplemente a partir de sus figuras o fantasmas, que son temporales, así como nosotros conocemos. El apetito natural, que solo tenía habilidad y fuerza para gustar el sabor de la criatura que obra muerte, ahora está trocado en gusto y sabor divino, movido y satisfecho ya por otro principio, donde está más a lo vivo, que es el deleite de Dios. Y porque está unido con Él, ya solo es apetito de Dios. Y finalmente, todos los movimientos y operaciones e inclinaciones
que antes el alma tenía del principio y fuerza de su vida natural, ya en esta unión son trocados en movimientos divinos, muertos a su operación e inclinación y vivos en Dios. Porque el alma, como ya verdadera hija de Dios, en todo es movida por el Espíritu de Dios, como enseña San Pablo, diciendo que los que son movidos por el Espíritu de Dios son hijos del mismo Dios. En latín dice aguntur, Spiritu Dei aguntur, son obrados por el Espíritu de Dios. Y esto es la vida perfecta según los dones del Espíritu Santo. Fíjense cómo en la estructura del texto aparecen las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, que se completan recíprocamente. ¿Y cómo operan en las potencias? Operan en las potencias espirituales, que son tres, dice San Juan de la Cruz: la inteligencia, la memoria y la voluntad. Entonces, o mejor, en orden, la memoria, la inteligencia y la voluntad, porque la memoria corresponde al Padre, la inteligencia al Hijo y la voluntad al Espíritu Santo. De estas potencias hablaba San Agustín en el de Trinitatis. El hombre es imagen de Dios perfectamente por estas tres potencias, no cuando están en potencia pasiva, sino cuando ejercita su condición de potencia activa. O sea, cuando realizan operaciones. ¿Qué operaciones? Las que unen con Dios. Y especialmente las que unen con Dios trinitariamente, según el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alcanzan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu está configurado según la operación de estas tres potencias. Y el ser en el cual radican. En el orden natural no hay tres potencias. Santo Tomás dice que hay dos potencias, o sea, la inteligencia y la voluntad. A lo sumo podemos ver una prefiguración del orden sobrenatural en el intelecto agente. Porque hay una sola voluntad pero dos intelectos. O sea, el intelecto agente y el intelecto posible. El intelecto agente es el que hace entender como raíz. El intelecto posible es el que entiende. Y la voluntad es la que tiende a entender. El bien es la verdad, dice Santo Tomás. El bien es, o la verdad es el bien de la inteligencia. La voluntad mueve a este bien, que es la verdad. Ahora, en el orden natural, estas tres potencias no son suficientes para alcanzar la Trinidad. Estas tres potencias no son suficientes para alcanzar la Santísima Trinidad. ¿Qué tal? Pues acá, ¿no? ¿A qué hora tienes? Hasta las 8:30. Nosotros también. ¿Ah, Bueno, sí? Ah, bueno. no hay problema. Espere, bueno, terminaremos antes, no sé. Entonces, esas tres potencias en el orden natural prefiguran esas tres potencias perfectas que son memoria, entendimiento y voluntad, que se despiertan, por decir así, en el orden sobrenatural. ¿Cuándo? Cuando están los objetos correspondientes, que son las tres personas divinas que se manifiestan y atraen al alma. Ahí está la imagen perfecta, de la cual hablaba ya San Agustín. ¿Por qué la memoria se relaciona al Padre? Porque el Padre es el origen del acto intelectual por el cual surge el verbo. En el hombre, la memoria corresponde a la mente como origen de la inteligencia y de la voluntad. Ahora bien, se trata no solamente de la mente como esencia comparada con la inteligencia y la voluntad como si fueran potencias en otro nivel, sino que
se trata de el origen de los actos, no del origen de las potencias a las cuales corresponden los actos, sino del origen recíproco de los actos. Aquí la memoria es el alma que tiene una potencia y un acto que alcanza a Dios. De eso se sigue el alma con otra potencia y otro acto que alcanza a Dios, que es la inteligencia. Y de eso se sigue todavía el alma con otra potencia y otro acto que alcanza a Dios. Y los tres están al mismo nivel. Entonces hay una circulación en la vida espiritual. Es como que hay un acto del cual surge otro, que es la inteligencia, del cual surge otro, que es el amor. Y en eso se refleja la Santísima Trinidad. Experimentar eso, o sea, actuar espiritualmente de esa manera, por la elevación de la gracia, eso es la vida espiritual perfecta, que es la que da todo este gozo del cual está hablando San Juan de la Cruz. Que al final a su vez se unifica. Memoria, inteligencia y voluntad quedan sumidos en Dios. Pero están unidas por la misma alma, pero continúan como distintas, porque corresponden a las tres personas que son distintas. La esencia de Dios es una, pero las personas siguen distintas. Se distinguen recíprocamente entre sí. Y esa distinción no se cancela nunca, más aún, se hace más perfecta porque se asimila el alma a las personas divinas que se distinguen en cuanto a personas. Son relaciones subsistentes que en cuanto a relaciones implican distinción, si se quiere oposición, pero no como antítesis, sino como distinción. Esta es la experiencia espiritual de la cual habla San Pablo, como dice San Juan de la Cruz. Y aquí es donde el alma merece grandemente, porque está asimilada a Cristo. No es que antes no mereciera, pero ahora merece más. Porque la raíz de los merecimientos en Cristo, incluso durante su pasión, es su visión beatífica, o sea, la plenitud de su gracia, a la cual necesariamente corresponde la visión beatífica, porque la gracia es esto, de lo cual está hablando San Juan de la Cruz, y esto es lo contrario de lo inconsciente, es plena conciencia. Por eso no existe la gracia sin la conciencia, cuando está plenamente desarrollada. Si no hay conciencia, como en un niño bautizado, es accidental, porque los órganos de la imaginación, etc., no están desarrollados y el pensamiento todavía no puede ejercitarse en modo connatural al hombre. Pero por sí misma la gracia implica conocimiento. La gracia implica conocimiento. Entonces esta persona tiene plena conciencia. Y eso se manifiesta al final de la vida espiritual. Y por eso esta persona tiene pleno merecimiento. Todo lo que hacía antes es poco en comparación con lo que hace ahora. Por eso dice San Juan de la Cruz que a las personas más perfectas que están en este estado no hay que ocuparlas con obras externas, salvo que estas obras surjan como naturalmente de esta contemplación y no la impidan. Que es lo que dijimos con el ejemplo del obispo. El obispo debería estar en este estado de manera tal que todo lo que hace no le impida esta contemplación perfecta, sino que la manifieste. Bueno, eso que decimos del obispo en realidad vale para todos, de alguna manera, porque el problema es que nosotros tendemos al activismo de una manera que no corresponde a la proporción de la gracia. O sea, tenemos actividades que no ayudan a este desarrollo de la gracia. Hay un texto que dice que o a esta
permanencia de la perfección de la gracia. Dice que en este estado un acto de merecimiento vale más que toda su vida. Que toda su vida, exactamente. Porque la gracia crece en una progresión más que geométrica, es decir, lo que viene después es mucho más que todo lo que estaba antes junto. Porque se acerca a la eternidad, se acerca a la infinitud del ser divino. Y eso se manifiesta en el sentido del progreso, del movimiento. Mientras que el movimiento físico es constante a lo sumo, o más bien implica un deterioro, como dice Aristóteles, porque el movimiento es más bien destructivo que constructivo. O sea, lo que es perfecto es el término, pero no el movimiento mismo. Y cuando alguien se mueve, más bien se desgasta. Bueno, en el movimiento espiritual es distinto. No hay que pensarlo como un movimiento físico. El movimiento espiritual es acrecentamiento del ser. Por eso, de alguna manera, lo que antes era movimiento va desapareciendo, incluido su aspecto de imperfección, porque el movimiento, como dijo Aristóteles, es destructivo. En esta experiencia espiritual, ya lo vimos, se captan los atributos divinos, las lámparas de fuego, que son esas perfecciones divinas que se distinguen recíprocamente. Bueno, yo creo que están El bastante... número 26 dice que vive y está como de fiesta constantemente. Sí. Sí, Este estado. claro, esta fiesta la produce el Espíritu Santo. Es decir, tiene un pleno deleite que es propio de la vida eterna, Número 36 de la canción segunda. de la canción segunda. En este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda interiormente y exteriormente como de fiesta. O sea, es notable que San Juan de la Cruz, hablando tanto de la cruz, Para que aparezca con la fiesta. habla de un estado de fiesta en este mundo, o sea, de un estado perfecto de gozo en este mundo. Pese a la cruz. Porque Sí, pese a la pese a la cruz y noche. pese a No, aquí es que pasó la cruz. No es algo contemporáneo a la cruz, es después. Como después de una purificación total. Sí, claro, de eso se trata. Esto que explica tan claramente aquí San Juan de la Cruz no aparece de la misma manera en los otros santos, porque además no lo explican directamente. En este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda interiormente y exteriormente como de fiesta. Trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande, como un cantar nuevo, siempre nuevo. Envuelto en alegría y amor en conocimiento de su feliz estado. A veces anda con gozo y fruición, diciendo en su espíritu aquellas palabras de Job, que dicen: mi gloria se innovará siempre y como palma multiplicaré yo los días, que es como decir, Dios, que permaneciendo en sí siempre de una manera todas las cosas innova, como dice el sabio, estando ya siempre unido en mi gloria, siempre innovará mi gloria, esto es, no la dejarán volver a vieja, como antes lo era, y multiplicaré los días como la palma, esto es, mis merecimientos hacia el cielo, como la palma hacia él envía sus enhiestas, etcétera. Esto es muy directamente contrario a la teología luterana, porque en los protestantes la cruz no termina nunca en este mundo. O sea, es parte esencial de la vida espiritual. En cambio, en la revelación de Cristo, que es el que auténticamente pasó por la cruz y da el fundamento al verdadero sentido de la cruz de los otros, la cruz se supera totalmente en la resurrección. Y la resurrección pasa en este mundo, no en la vida eterna. O sea, la vida eterna continúa, pero
pase en este mundo. Esa resurrección que es del cuerpo es principalmente del alma. Por eso Santo Tomás dice que la resurrección de Cristo es causa de la resurrección de las almas y de la resurrección de los cuerpos. Entonces, aquí actúa especialmente la causalidad de la resurrección. Mientras que en la noche oscura, por decir así, actúa la causalidad de la pasión. Porque la pasión tiene de propio la liberación de los pecados. Para eso Cristo padeció. Si no hubiera habido pecados, no hubiera padecido. La liberación de los pecados corresponde a la pasión. Bueno, eso lo explica Santo Tomás en la tercera parte de la Suma. Y por eso en los sacramentos actúa la eficacia de la pasión. En cuanto los sacramentos los recibimos en este mundo, todavía no purificados por los pecados. E incluso la Eucaristía es la representación de la pasión de Cristo en cuanto causa la liberación de los pecados. La Eucaristía por sí misma tiene la fuerza para quitar incluso los pecados mortales, aunque hay que recibirla en estado de gracia. Por sí misma causa la liberación de los pecados porque la Eucaristía contiene eminentemente los otros sacramentos, incluida la penitencia, ¿no? Todo se ordena en la Eucaristía. La Eucaristía es representación de la pasión de Cristo, pero también de la resurrección, como dice el canon de la misa. Cuando se celebra la Eucaristía, se celebra la pasión de Cristo en cuanto libera los pecados, y se celebra la resurrección de Cristo que causa la resurrección espiritual. Y también la resurrección corporal que sigue a la resurrección espiritual. Ahora bien, estos que están así, dice San Juan de la Cruz, reciben de algún modo ya la causalidad de la resurrección de Cristo, no solo en cuanto al alma, sino también en cuanto al cuerpo. Y por eso dice que no mueren de muerte natural, que está todavía asignada por el pecado, porque es pena del pecado original para todos, sino que mueren por ese gozo espiritual que decíamos antes, que explica Santo Tomás, que alguien puede morir de gozo espiritual. Es una muerte que anticipa la resurrección. Por eso a veces los cuerpos de los santos no se corrompen, etc. En la vida de San Juan de la Cruz hay testimonios de que la muerte de él, algo de esto hay. Sus relatores. Sí, y en la muerte de otros santos también. Santa Gemma del Gran, ¿no? Claro. Ella murió y como que murió de amor, de puro amor. Sí. Puro amor, que quiere decir esta participación plena de la vida trinitaria, que es superior a la vida corporal por sí misma. Salvo de modo sobrenatural. Para tener la visión beatífica y tener cuerpo hay que tener la gracia, o sea, hay que estar elevado, porque la unión natural del alma y del cuerpo no permite la visión beatífica. Por eso, sin la gracia que transforma, o sea, que perfecciona la relación entre el alma y el cuerpo, según el ser natural, que lo eleva, no es posible la visión beatífica con el cuerpo. Y eso es el sentido de la resurrección. Ahí se manifiesta plenamente. Estos que tienen la gracia de una manera tan perfecta anticipan de algún modo la resurrección. Porque los merecimientos del alma que está en este estado son ordinariamente muy grandes en número y cualidad, y anda también comúnmente cantando a Dios en su espíritu todo lo que dice David en el Salmo que comienza: Exaltavo te domine quoniam suscepisti me, particularmente aquellos dos versos postreros que dicen: Convertisti plactum meum in gaudium mei,
etc. Condidisti sacum meum et circum dedisti me laetitia. Para que te cante mi gloria y ya no sea compungido, Señor Dios mío. Para siempre te alabaré. Y no es de maravillar que el alma con tanta frecuencia ande en estos gozos, júbilos y fruición y alabanzas de Dios, porque además del conocimiento que tiene de las mercedes conocidas y recibidas, siente a Dios aquí, tan solícito en regalarla, con tan preciosas y delicadas y encarecidas palabras, y de engrandecerla con unas y otras mercedes que le parece al alma que no tiene él otra en el mundo a quien regalar, ni otra cosa en que se emplear, sino que todo él es para ella sola. Y sintiéndolo así, lo confiesa como la esposa en los cantares, diciendo, dilectus meus mi et ego ili. Bueno, aquí se manifiesta esta relación que está tenuemente manifestada en la relación entre la esposa y el esposo. Evidentemente aquí no se trata de ninguna relación en sentido corporal, sino que se trata de una relación personal intensa, espiritualísima, que tiene una imagen lejana en el matrimonio. En el matrimonio natural y en el matrimonio sacramento, que de alguna manera refleja esto de modo particular. O sea, el matrimonio es como un índice de esto que se da en el orden espiritual. Cuando el matrimonio es cristiano, es verdadero, sacramento, etcétera, y se realiza plenamente, es como una participación, un reflejo lejano de esta relación personal del alma con las personas divinas. Todo el cántico es el amado y la esposa. Claro, es, sí, la relación entre el esposo y la esposa significa de lejos esto. Ahora, como para hablar necesitamos siempre lo que corresponde a las cosas sensibles. Hablamos aquí, por ejemplo, del matrimonio, pero se puede hablar de la unión también. Otros hablan de la unión mística, o unión misteriosa, o la asimilación a la vida trinitaria, o la amistad divina, porque somos amigos de Dios, que es una palabra evangélica. El Evangelio habla del esposo, pero más habla del amigo, porque cuando habla del esposo, habla todavía en términos de lejanía, ¿no? El esposo se va. Quiere decir que todavía es un estado imperfecto lo que está indicando. En cambio, en el Evangelio de Juan habla de los amigos. Cuando se está acercando a la perfección espiritual. Ustedes son mis amigos, les dice a los apóstoles. Una pregunta. Sí. Cuando uno ve morir personas, a veces pienso que pueden ser muy santos, hay algunas enfermedades que producen una destrucción corporal terrible sobre, bueno, los cánceres, etcétera. Si la vida mística está en esa profunda interioridad, ahí sigue actuando, ¿no es así? Es la pregunta que hago. Dios y el alma, aunque externamente vemos una destrucción terrible de lo corpóreo. Sí, claro. O sea, teóricamente es posible que esto coexista con Esos estados. Con otros con estados patológicos. Pero pareciera que hay una connaturalidad entre otro tipo de muerte y esta perfección de vida espiritual. Porque Cristo no murió de ninguna enfermedad. Él asumió voluntariamente la muerte violenta por parte de los otros, que es algo más elevado en sí mismo que la muerte por enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad significa una degeneración de la naturaleza que viene del pecado original. En cambio, la muerte violenta es simplemente dejar actuar los elementos naturales, porque si la lanza lo perfora, es porque la lanza tiene una naturaleza creada por Dios que está hecha para eso.
porque la forma de la lanza, el material, etcétera, lo que no viene de Dios es la mala intención de los que la usan, que está en la voluntad. Pero las cosas materiales que intervienen en la muerte de Cristo vienen de Dios. Por eso Santo Tomás, cuando explica si Cristo asumió los defectos corporales en la cuestión 14 de la tercera parte de la Suma, dice que no asumió las enfermedades. Las enfermedades particulares, por ejemplo, lo que en uno es herencia de los padres que eran borrachos, por ejemplo. U otro tipo de enfermedades que no servían directamente para la finalidad universal de la salvación. Asumió las enfermedades universales de la humanidad, que no eran incompatibles con su dignidad divina. ¿Cómo cuál? Asumió la muerte, asumió el dolor, asumió la tristeza, etc. ¿Se supone que no se resfrió, por ejemplo? Bueno, el Evangelio no dice eso. Pero esto que dice Santo Tomás, ¿se podría desprender que no tuvo ninguna de las enfermedades? Se podría desprender, porque él tenía la plenitud de la gracia, y la plenitud de la gracia significaba una perfección corporal también. Él, como dice San Juan Damasceno, al cual sigue Santo Tomás, asumió los defectos que servían para el fin de la encarnación. Si hubiera sido por la gracia plena que tenía, no hubiera muerto. Porque si estos no mueren, mucho menos moría Cristo, que es la fuente de la gracia que estamos describiendo aquí. O sea, él tenía toda esta plenitud en un grado muy superior a lo que estamos leyendo acá. Si él murió es porque asumió la muerte, voluntariamente, así como antes asumió la tentación. Él fue tentado cuando quiso, y lo mismo dice el Evangelio. Los judíos lo trataban de matar, una vez lo trataban de tirar del precipicio, lo querían apedrear, etcétera, pero no murió hasta que llegó la hora, y la hora era la que quería él. O sea, él murió voluntariamente. Por eso, sí, el Evangelio no nos dice que haya asumido enfermedades particulares. Asumió la pena de la muerte, pero de un modo distinto que nosotros, porque nosotros nos merecemos la muerte por el pecado original y por los pecados personales. Pero Cristo no merecía la muerte porque no tenía pecado original ni pecados personales. La asumió penalmente, como pagando él la pena que corresponde a los demás, a toda la humanidad. Pero de todo esto no podría desprenderse que del tipo de muerte que tenga una persona tiene que ver con su grado de perfeccionamiento. No. Bueno, sería muy peligroso hacer una correspondencia. Por eso en algún punto se me ocurre hacer esa correspondencia. Porque puede haber causas externas que influyen, porque si esa persona tenía cáncer, puede ser porque había una fábrica al lado que largaba humo. Y eso no tiene que ver con el estado más profundo de la vida personal y de su propio cuerpo. Porque lo que sucede en Cristo no podemos extrapolarlo directamente a nosotros. Porque nosotros somos más imperfectos y vivimos, no somos los señores de la creación en el orden temporal. Entonces, puede haber interacciones que a nosotros correspondan y que no correspondan a Cristo. Y eventualmente podría coexistir algo así con un estado de santidad muy perfecto. De una manera escondida. Pero también es verdad que un tipo de muerte puede ser penal para una persona. Y en la misericordia de Dios eso es usado para purificar a la persona. ¿Cuántas veces sucede? Porque hay personas que no entienden de otra manera, ¿no? No cambian de otra manera.
padre, como por ejemplo el caso de esos que quizás no son tan perfectos, por ejemplo el martirio, y de alguna manera llegan a la salvación de esa manera. Sí. Bueno, de una manera analógica puede suceder con otras enfermedades, pero también con un carácter penal. Ahora, eso no lo podemos conocer porque lo podemos decir de una manera genérica, pero no particular, porque eso supondría conocer la gracia de la persona que no podemos conocer. Muy bien, bueno.